Hay que entender que la tradición de la diosa se distingue por ser una práctica religiosa, espiritual, mística o devocional, que es principalmente parte del ecopaganismo. Entendemos el ecopaganismo como una corriente teórica de pensamiento y práctica, ¿sí?, que es medioambientalista y hace una observación directa a las formas de consumo que tenemos, a la forma de relacionarnos con la tierra, con el mundo todo. En algunos enfoques ecopaganistas también existe la idea de que todo lo que existe, toda la existencia, es sagrada y por lo tanto tiene un poder espiritual y una dignidad en sí misma. Algunos ecopaganistas, ya sea dentro de la tradición de la diosa u otras centras neopaganas, tienen la creencia o hay la creencia en los espíritus de la naturaleza, no únicamente como entidades que podrían ser parte de la fantasía o de las fantasías de algunas personas o culturas, sino también como modelos explicativos, metafóricos y simbólicos para hablar de una inteligencia que subyace en todo el mundo natural. Entonces, el ecopaganismo celebra toda la vida en su presencia espiritual y no existe algo más bajo u algo más alto que lo otro. En una corriente occidental que tenemos, especicista, ¿sí?, que es como el racismo, se nos ha enseñado que nosotros, por el solo hecho de ser humanos, supuestamente somos más importantes o tenemos más poder que otras especies. Sin embargo, en el ecopaganismo se vuelve a la idea de que eso no es cierto, que todo lo que existe, desde la más pequeñita brizna de hierba, sí, hasta las montañas más grandes con sus cuerpos inmensos, son importantes y tienen sentido. De ahí que los sistemas depredacionales, capitalistas y explotadores son también una limitante para la práctica ecopagana más congruente y sustentable. Es decir, como practicantes de alguna senda neopagana y específicamente centrada en diosa, tenemos que empezar a trabajarnos desde el aspecto mágico cotidiano. Y ese aspecto mágico cotidiano, o la ecomagia, no únicamente consiste en invocar a los espíritus de la naturaleza, celebrarlos, honrarlos, sino tener prácticas diarias que sustenten nuestras prácticas devocionales. Así, por ejemplo, se nos invita a que generemos una conciencia de consumo y qué tanto podemos y queremos consumir, qué tanto depredamos con nuestro consumo, cuál es la forma en la que reciclo, ¿sí?, me hago cargo de los desperdicios que yo emito. Es decir, más allá o antes de llegar a esta idea mágica, un tanto fantasiosa, y no lo digo en tema peyorativo, sino que se centra más en las figuras metafóricas de elfos, duendes, hadas y demás, como hermanos del mundo natural que realmente a nivel un poco más cercano representarían los espíritus que habitan las flores, las plantas, los árboles, los predios, las montañas, es decir, la conciencia cósmica, la conciencia viva que está en todo. Antes de empezar a celebrarlos y danzonear al son de tambores y decir qué lindo, qué bello, lo siento, lo veo, lo percibo, tendríamos que entrar en una práctica más cotidiana, más de lo sagrado cotidiano. Y esa práctica es, bueno, ¿de qué te va a servir a ti o a mí hacer un ritual faérico, un ritual con hadas o duendes, o un ritual que exalta la vida y la conciencia del todo, si ni siquiera nos hacemos responsables de nuestras formas de alimentarnos, consumirnos, tratar nuestro cuerpo, tratar la tierra, cómo explotamos, depredamos y destruimos los reinos naturales? Ya en una ocasión, en una clase anterior, había hablado de que, por ejemplo, la práctica ritualística y sus correlaciones, ¿sí?, en cuanto a la contaminación, pues eso es un tema muy importante.
Entonces, en esta postura ecopagana, hemos de volver y retornar como hijos e hijas de la Gran Madre a la reducción de la contaminación, la depredación y el maltrato del entorno y de nosotros mismos. No se trata de una práctica ascética o de una práctica que conlleve sacrificar el cuerpo, no tiene nada que ver con esas formas místicas. Tiene que ver más con la conciencia y la congruencia entre la práctica devocional, lo que digo y lo que hago, ¿sí? Esa acción afirmativa que me dice, ok, es cierto, de nada me sirve hacer este ritual si yo no estoy más que contaminando todo el tiempo. Tenemos que entender que en un mundo occidentalizado, capitalista y patriarcal, prácticamente cualquier forma de existir o la existencia que tenemos conlleva una gran depredación y destrucción. Es decir, hacia donde nos movamos, un pasito para atrás, uno para adelante, uno para un lado, estamos haciendo un acto de depredación. Así, por ejemplo, el sistema capitalista de producción de alimentos está basado en la explotación de las tierras, la deforestación y también la explotación de un montón de personas de tercer mundo y mayoritariamente migrantes, también mayoritariamente mujeres. Entonces de pronto nos creemos este discurso medio progresista de que porque compramos orgánico, compramos esto y tratamos de no consumir en empresas depredantes, y lo dices, ok, creo que no ha funcionado mucho, porque prácticamente todos los sistemas para dar satisfacción a las personas están basadas en el sufrimiento de otras. La riqueza de unos pocos es la pobreza de muchos. Entonces, ¿qué podemos hacer como ecopaganos desde un lugar más de la trinchera personal? Bueno, pues hay como 3 cosas bien fáciles, que es reducir consumo, reciclar y reutilizar. Reciclar, reutilizar, ¿sí? Y reusar. Estos puntos pueden ayudar a la reducción del impacto ecológico que tenemos sobre la Tierra, pero el ecopaganismo también tiene esta parte celebrante que nos puede decir, es importante que escribamos y eduquemos a otras personas acerca de esto. Acá, por ejemplo, en mi tierra hay una nueva tendencia, que no es nueva evidentemente, es el rescate de tecnologías ancestrales, en donde se está proponiendo hacer un montón de casas que en lugar de que cuesten muchos dólares, cuestan pocos dólares y provocan menos impacto destructivo en el ecosistema porque están hechas de arcilla, de un tipo de arena o adobe, ¿sí? Que es sustentable, que no necesita utilizar materiales tóxicos y materiales procesados, y que la casa puede durar perfectamente bien 150 o 200 años, cosa que muchas veces el asfalto no dura, y el asfalto destruye, ¿sí? Tanto en la construcción como en la producción del mismo. Entonces, esta conciencia en cómo decoro mi casa, qué como, qué traigo puesto como ropa, cómo me relaciono con la tecnología y cómo hago uso de la tecnología para poder llevar mensajes adecuados que tengan una congruencia espiritual y ecosustentable. Yo trato de introducir el concepto de especicismo en el sentido de que, por ejemplo, en nuestras tradiciones mágicas y devocionales existe el concepto de animales familiares, es decir, que los animales no son algo que esté por debajo de nosotros, sino que son parte de nuestra gran familia de la vida. Entonces también es de pronto incongruente pensar que podemos practicar un ecopaganismo que a la vez es parte de una espiritualidad de la diosa, que a la vez es una postura neopagana, cuando maltratamos a los animales
y los depredamos. Hay temas muy variados incluso en cuanto a la alimentación, y se dice que una forma consciente de consumo, tanto vegetal como animal, podría ser muy congruente en nuestra deconstrucción y en nuestra práctica espiritual. Imagínate tú que tal vez decides hacerte vegetariana o vegana y eso te permite reducir los asesinatos, que no es lo más triste de esto, porque la vida se come a la vida y es, vamos a decir, un ciclo natural. No tiene nada de malo en sí mismo para algunas personas consumir carne. Lo que tendría más de malo es el sistema capitalista de producción de carnes para dar abasto a muchas personas y que sean baratas, lo cual lleva un montón de sufrimiento animal, un montón de laceración, de explotación y de vidas miserables que son llevadas hasta el tope para simplemente producir unos cuantos kilos de carne. Entonces, el ecopaganismo tiene que ver con muchas cosas, pero lo puedo resumir. Es la conciencia ecológica que nos permite entender nuestra senda espiritual desde un lugar más congruente. Entendiendo este ecopaganismo, lo respaldamos, sí, con la mayoría de las tradiciones agrícolas o de la tierra. Cuando digo tradiciones de la tierra o agrícolas, me refiero a todas estas tradiciones que están inspiradas o vienen directamente de los pueblos originarios cuando se descubre principalmente el equilibrio de la madre tierra y cómo la madre tierra puede darnos alimentos. Estoy hablando de la agricultura. Entonces saltamos del ecopaganismo para hablar un poquito de las tradiciones agrícolas. ¿Y qué pasa con las tradiciones agrícolas? En las tradiciones agrícolas básicamente las entendemos como cualquier forma de organización social basada en los procesos estacionales de la tierra. Estos procesos estacionales son bien conocidos en la mayoría de las tradiciones indígenas porque es la forma primordial, pues, de sostener la vida. El que no se rige por las leyes de la tierra se extingue. Entonces nosotros como hijos e hijas de la diosa hacemos un esfuerzo, aunque estemos en contextos muy modernos, modernizados y quizá muy asfálticos, muy de las grandes ciudades, volver a la conciencia y a la reintegración de las tradiciones agrícolas dentro de nuestro quehacer cotidiano. Para nosotros no es difícil ir a cualquier supermercado de cualquier país, de la mayoría en la que vivimos, y tener una manzana y comer una manzana o una naranja prácticamente todo el año. Pero esto es antinatural, porque las frutas tienen sus tiempos y sus espacios, y nada más en ciertas fechas se podrían comer de forma natural. Los sistemas artificiales de producción y almacenamiento han permitido utilizar las frutas, verduras y otros alimentos en fechas en donde ni siquiera existirían. Es decir, tan desconectados estamos que ni nos enteramos que hay algo sagrado en los meses en donde se nos regalan las manzanas, porque no va a haber en todo el año, ¿sabes? Entonces no valoramos el sabor, no valoramos la riqueza y no valoramos, ¿sí?, la diversidad de la vida, porque estamos sobrecompensados y saturados. El retorno a las tradiciones agrícolas tiene que ver principalmente con hacer un ejercicio reflexivo, devocional, de cómo estoy danzando con los ritmos de la tierra. Generalmente los ritmos de la tierra, yo al menos aquí los voy a describir, como dos grandes círculos ruedas. Una rueda solar, ¿sí?, y pequeñas ruedas, o una rueda, ¿sí?, interior, que es la rueda lunar. Voy a tocar estos dos puntos, porque estos dos puntos quizás son los que más están presentes dentro de la mayoría de las tradiciones neopaganas, que son los ciclos lunares o las ruedas lunares, y los ciclos solares o la rueda del año. Vamos a trabajar primeramente con el círculo más cerrado o más cercano en el sentido temporal. Para eso me gustaría hablar un poquito de nuestros calendarios actuales. Nuestros calendarios actuales están básicamente diseñados por
¿cómo le podríamos llamar para que no se oiga feo? Bueno, pues sí, para eso, por caprichos, ¿sí? Tiene que ver más con los caprichos. Es cuando hay una transición entre las culturas paganas, ¿sí? Y las tradiciones patriarcales. En nuestras tradiciones patriarcales no tan antiguas, enfatizo, se trata de desplazar cualquier tipo de culto centrado en la tierra o en sus deidades, espíritus, sí, o potestades. Entonces el calendario gregoriano responde más patriarcales que no les interesa mucho la ciclicidad real de la tierra y sus lunaciones. Pero para ser sinceros, los calendarios más sincronizados con los ritmos naturales son las lunaciones. Una lunación es un ciclo de las 4 fases lunares principales, es decir, la luna oscura o nueva, la creciente, la llena y la menguante. Mayoritariamente, ¿sí?, entendemos que existen 13 lunaciones al año, entendiendo que nuestro año evidentemente está movido, de ahí que a veces tiene menos días, más días, los meses no se reparten bien y tenemos los bisiestos y es un montón de caos. Pero realmente, si queremos tener una ciclicidad más centrada en la Tierra y sus energías, fuerzas, tendríamos que buscar a la luna en el cielo. La luna en el cielo tiene que ver mucho con la Tierra. De hecho, en algunas tradiciones, la abuela luna es la partera de Gaia Pacha, ¿sí?, de la Madre Tierra. Ella es la representante de las fuerzas etéricas espirituales de lo femenino. Así la Madre Tierra y la abuela luna, ¿sí?, y también a veces Madre Luna, nos permiten tener una conexión tanto física como espiritual con el arquetipo de la Gran Madre Diosa. Voy a abordar de forma muy limitada, o muy resumida, o muy rapidito, estos temas porque estos temas son altamente complejos y no hay para cuándo acabar. De hecho, dentro de otras formaciones y cursos, profundizamos tanto en el trabajo lunar, sí, como en el trabajo estacional a través de la rueda del año. De hecho, en la mayoría de las formaciones sacerdotales en diosa, uno de los principales objetivos es entender a nivel místico, espiritual y evidentemente también ecológico y ginecológico, la rueda de la vida y las lunaciones. Pues como ya bien les contaba, la luna, ¿sí?, es este astro, ¿sí?, o este satélite que está girando continuamente alrededor de la Tierra y tiene una serie de facetados o fases. Las fases lunares están altamente conectadas con todo lo que sucede en la Tierra. La luna domina las mareas, es decir, cómo se mueven los mares, ¿sí?, cómo también se mueven los ríos, cómo se mueven todas las aguas subterráneas y también las aguas no subterráneas de la Tierra, cómo se floran, ¿sí?, o cuando floran, cuando entran en flor y cuando germinan las semillas, cuando los árboles también hacen procesos germinativos, cuando algunas especies eligen la reproductividad y cuando les toca parir, y todos los procesos biológicos de prácticamente todos los seres que caminamos, reptamos, volamos y nadamos en esta tierra. Entonces, cuando la gente dice, oh, es que estás muy lunático, muy lunática, es un peyorativo, pero podemos también resignificarlo y decir, ok, significa que la luna me rige y eso es algo hermoso, porque al conectarnos con la luna, nos estamos conectando con los ciclos naturales, y cuando nos conectamos con los ciclos naturales, podemos ser más armónicos y danzar sin tanta resistencia en la vida. Entonces, la luna influye, ¿sí?, en tus glándulas, en tu salud, en tu crecimiento de cabello, ¿sí?, en tus hormonas, en tus ciclos de sueño, en tu apetito sexual, en la ovulación, en la menstruación, en prácticamente todo. Y esto no tiene que ver con una creencia, ni dichos, ¿sí?, de gente del campo, que no tendría nada de malo, por cierto.
tiene que ver con una verdad científica y comprobable que nosotros, dentro de las sendas neopaganas y específicamente el camino de la Gran Madre, hemos sabido desde hace mucho tiempo. La luna nos rige, la luna tiene poder y hemos de danzar con ese poder para nosotros también empoderarnos. Entonces quiero hablar a grosso modo de las fases lunares y qué relación tienen con los simbolismos divinos o de las divinidades femeninas que nosotros manejamos en esta tradición. Bueno, me gustaría empezar por cualquier parte de la luna, pero voy a empezar como en un cronograma más basado en las edades de las personas. Y empezaríamos con la luna creciente. La luna creciente es esa fase en donde vemos, ¿sí?, la luna apenas apareciendo, ¿sí?, en el cielo y ya formando su curvatura. Vemos los cuernitos de la luna y nos damos cuenta que esos cuernitos nos están avisando que está ahí y todavía tal vez no nos ilumina tanto, pero la vemos. En la mayoría de las ilustraciones románticas, la luna ha sido descrita más bien como la luna o dibujada como la luna creciente o la luna menguante, es decir, los cuernos de la luna. Los cuernos de la luna están asociados a un montón de diosas de la fertilidad, ¿sí?, desde diosas antiguas, como la madre Isis y su emanación, o ella es su emanación, o una conexión o una forma de verla como Hathor, ¿sí?, la diosa de la fertilidad y la belleza, que puede ser representada también en una cultura más grecolatina como Afrodita Venus. Entonces los cuernos de la luna generalmente nos representa a las diosas cornudas o diosas silvestres libres de la naturaleza. Estos cuernos lunares también están asociados con la doncellez. La luna creciente está asociada con la doncellez, etapa en donde la mujer es expansiva, las fuerzas de la naturaleza son expansivas, todo va creciendo, está vitalizado. Y también es el aspecto virginal de la diosa. Tiene que ver con descubrir nuestras propias capacidades, nuestro poder, la búsqueda de amor, la búsqueda del deseo. Es algo así como la parte más juguetona del arquetipo de la diosa, es la doncellez, es pueril, es fresca, es virginal y tiene que ver con todo lo que queremos hacer crecer. Una luna creciente estará asociada a los trabajos mágico-espirituales y también, ¿sí?, a los trabajos psicológicos que tienen que ver con la alegría, la expansión, el movimiento, la diversión, la coquetería, el erotismo y muchas otras cosas. Porque la siguiente parte de la luna pierde sus cuernos y muestra todo su cuerpo. Y ahora estos cuernos de diosas silvestres juguetonas se transforman en una barriga llena, en un útero lleno, en un vientre fecundo. Y aquí está el arquetipo de la Gran Madre Luna, ¿sí? La luna llena, pues, es la que simboliza el aspecto materno de la diosa. Este es un momento que es bien importante para tomar como juicio, como realización. La energía de la diosa, ¿sí?, de las fuerzas naturales, está a full, a todo, ¿sí? En este momento nosotras, nos sentimos totalmente llenos y plenos. En algunas mujeres esta fase está muy asociada a su regla. La mayoría de las mujeres, al menos las que no están tan atacadas por procesos anticonceptivos hormonales o artificiales, y todavía tienen alimentaciones más sustentables y sanas, tienen menstruaciones más o menos regulares que coinciden con lunaciones específicas. Muchas mujeres menstruan, sangran y regalan, ¿sí?, esta renovación en la luna llena o en la luna oscura. Entonces, estas lunaciones también están conectadas con los ciclos menstruales de las mujeres y los ciclos hormonales de los varones. Porque aguas aquí, les voy a hacer un énfasis y tal vez algunas personas no lo sabían, quizá todos saben.
Los varones también somos regidos por la luna en nuestros procesos hormonales. Lo que pasa es que nuestros procesos hormonales y nuestra ciclicidad no está regida por un aspecto tan físico y tan potente como es el sangrado menstrual. Cosa que evidentemente en las tradiciones patriarcales el sangrado menstrual tiene connotaciones negativas, enfermizas, pecaminosas y destructivas. Pero sabemos que realmente la mujer en su ciclo menstrual entra en el arquetipo de la bruja, tiene mucho poder y está altamente conectada, sensitiva a los mundos sutiles. Después de la luna llena que representa este arquetipo materno, sí, este arquetipo que tiene que ver con la pancita o vientre lleno, vienen de nuevo los cuernos de la luna a presentarse, pero a través de su forma menguante. Aquí es donde tenemos que asociar la luna con los aspectos ancianos, ¿sí? Con el otoño, con la vejez, con dejar partir, con soltar, con celebrar otra fase más tranquila después de haber germinado, ¿sí? Después de haber parido, y ahora tienes que soltar. Así son todos los procesos. Germinas, te preñas totalmente, pares, nutres, generas tu maternidad, tu forma creativa de sostener la vida, y después dejas que se vaya esa vida, porque si no, entras en un arquetipo de madre controladora, posesiva, que no únicamente se representa en los hijos, sino en cualquier cosa, hasta la gente que no sabe delegar algunas funciones dentro de su oficina o trabajo. Entonces en la luna menguante se nos vienen estos aprendizajes que tienen que ver con soltar, con dejar ir, con permitirnos decir, ya he nutrido este proceso y ahora lo suelto, ¿sí? Para que tome su propio rumbo. En esta fase, a nivel mágico, nos conviene hacer todo lo que tenga que ver con soltar, cortar, dejar ir, que se transforme. Pueden ser desde emociones, enfermedades, síntomas o procesos que no son sanos para nosotros. Después de estas tres fases que están representadas mayoritariamente en los símbolos de la triple diosa, en donde vemos el cuerno menguante, el círculo lleno y el cuerno creciente, hay una fase escondida que es oscura y no es representada, pero siempre está presente, que es la luna oscura, o la luna nueva. Es la que no vemos en el cielo, pero está ahí. Ella también nos muestra unos misterios muy impresionantes. No todo lo que se ve existe, y no todo lo que dejas de ver deja de existir. La luna nueva nos indica pues que está empezando un nuevo ciclo, pero también que está acabando. Es el inicio y el cierre. En la espiritualidad de la diosa pues no tenemos un tiempo lineal, tenemos un tiempo circular, por lo tanto las cosas nunca terminan por completo y las cosas nunca empiezan de cero, ¿sabes? Todo viene precedido, ¿sí? Y también seguido por una serie de muertes, renacimientos y vidas. Vida, muerte, renacimiento. Ahí están los símbolos de la diosa. Y cuando vemos a la luna la estamos viendo a ella en sus misterios más profundos. Y estos misterios no fueron escritos o no necesariamente tienen que estar escritos en códices o libros. Es el conocimiento espiritual, místico y profundo de contemplar la naturaleza y encontrar el libro de sabiduría de la Gran Madre a través de los códigos lunares. Y así como la luna desaparece en la oscuridad de la noche, así también nosotros desaparecemos cuando morimos. Y en un proceso regenerativo que nada más necesita un descanso, volvemos a empezar otra vez a crecer, a llenarnos en esplendor, a decrecer y otra vez a morir. La luna nueva en ese sentido, si la luna creciente representa a la doncella, la llena, la madre, la menguante representa a la anciana, la luna nueva representa la oscura o la bruja.
bruja entendida como mujer, poder, misterio. Aquí en la luna oscura o nueva, los trabajos de encantamiento, magia ritual, trabajos de sanación, están muy vinculados a la regeneración, al proceso transformacional, a lo que es misterioso y profundo. Estas lunaciones nos permiten entender nuestros ciclos vitales. No tenemos miedo a la muerte en el sentido completo de la palabra, sí, de miedo, porque todo ser tiene fragilidad y todos tenemos fragilidad y la fragilidad no es debilidad. Pero en una aproximación más mística a la muerte y a la transformación, la luna nos muestra, ¿sí?, los caminos del alma y los caminos de la regeneración. De ahí que la mayoría de las tradiciones agrícolas prepatriarcales o las matrísticas y las reconstruccionistas como nosotros, centradas en diosa y en ecopaganismo, tomamos como un gran símbolo a la luna porque nos permite conectarnos con una bendita ciclicidad que tiene que ver con aprender a nacer, crecer, llenarnos, de crecer, soltar, morir y renacer. Ahí también vemos el esplendoroso viaje iniciático de la psique, pero también de la espiritualidad. Ella es la diosa doncella, germina, ella es la diosa madre, pare y nutre, ella es la diosa anciana, la que aprende a soltar y acercarse al mundo de la bruma, y al final ella es la gran transformadora, el oscuro vientre, de donde todo viene y a donde todo va. Y ahí vemos el viaje cíclico lunar de los misterios de la Gran Madre Diosa, presente en muchas mitologías, tradiciones espirituales y desde nuestra visión, que es bastante transcultural, lo encontramos en prácticamente todas las diosas asociadas, ¿sí?, a las tierras y a las lunaciones. Entonces, para entender a grosso modo estas fases lunares y su simbolismo, no es más que necesario tener este conocimiento, pero aquí viene la gracia. ¿Y esto cómo lo voy a aplicar? Bueno, lo que se espera que hagamos durante por lo menos un año, un día, que es la formación básica del primer ciclo o espiral, es que presenciemos los misterios de la luna. Presenciar no es observar la luna, es acercarnos a reflexionar sobre lo que es la luna, cómo mueve mis aguas de adentro, cómo mueve las aguas de afuera, cómo mueve mis lágrimas y mueve tu menstruación y hace que se active tu útero, cómo hace que se active la sexualidad del mundo, cómo hace que el amor florezca. Entonces, lo que generalmente celebramos son los esbat, palabra, ¿sí?, que significa o que se refiere a la celebración de las lunaciones o los plenilunios. Estas celebraciones, también agrícolas, estuvieron altamente satanizadas por la cristiandad y la catolicidad porque había esta imaginería del aquelarre, ¿sí? Y en el aquelarre, esbat o lunación, se esperaba que un montón de mujeres semidesnudas, ¿sí?, masturbándose y drogándose, invocaban al demonio y tenían relaciones sexuales con él. Pues nada más lejano que eso, porque realmente, para empezar, en la espiritualidad de la diosa no creemos en el diablo, porque el diablo es una invención patriarcal, que es el otro rostro del dios patriarcal para someterlos en el miedo. Realmente el diablo, dentro de sus sistemas simbólicos, pues fue retomado o es una figura que fue creada a partir de una imaginería que tiene que ver con, posteriormente, sincretizarlo con dioses de la agricultura y dioses del placer y de los campos, como Pan y como Dionisios. Pero pues el astado o el hijo consorte de la Gran Madre, pues la representación de la energía de la diosa también a través de la fuerza de la vida masculina.
Y entonces, estos Esbat, siempre me hago un poquito bolas, sustituyo las palabras, perdón, están más asociados a la reverencia de la plenitud de la Gran Madre Luna cuando está en su etapa o su ciclicidad llena. Y tiene más la idea actual de acercarnos en privado, en solitario o en círculo a reflexionar sobre los misterios de la luna, a celebrar la lunación que nos trae evidentemente una energía de vida porque es la madre, y a vigilar su ciclicidad. Esta vigilación nos permite a nosotros saber qué decisiones tomar y cuándo tomarlas. Por ejemplo, se dice que cuando nosotros estamos, según nos demos cuenta cuál es nuestro tipo de lunación, porque ya después te darás cuenta, tiene que ver con tu menstruación, con tus ánimos, con tus no ánimos, porque nos dicen es que siempre tienes que estar como fresca, como la luna llena y disponible. Pues no, eso también es un mandato patriarcal. No siempre estamos sonrientes y no siempre queremos estar sonrientes y no siempre queremos estar bien o podemos estar bien. También tenemos nuestras fases de oscuridad, de reposo, de alejamiento. El mundo patriarcal no nos deja de pronto eso. A veces yo pongo un ejemplo muy burdo, en donde digo, bueno, somos tan falsos que si realmente fuéramos reales seguiríamos las leyes de la ciclicidad y seríamos sinceros. Y en esta sinceridad, por ejemplo, te tumbaríamos ciertas cordialidades que nos hacen estar hasta enfermos porque nos presionan a siempre estar bien. Y no siempre estamos bien. Entonces cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y tú dices, sí, muy bien, muchas gracias por preguntar. Y a veces, no estás como la luna llena. De hecho, tal vez estás menguando, soltando cosas, batallando para soltarlas. Y lo correcto sería, no muy bien, la realidad es que me siento mortificado o mortificada, qué sé yo. Pero todos estos hábitos sociales están enraizados en la idea de ser lumínico, siempre buena onda, siempre buena vibra, cuando la naturaleza nos muestra que lo natural, ¿sí?, es el cambio, la transición, el ciclo. La luna nos recuerda esos misterios. Entonces en el Esbat celebramos a través de canciones, rituales, celebraciones, comida, ¿sí?, el placer de estar vivos, el placer de estar llenos y también el entendimiento de que esto no siempre es así. El entendimiento de que también existen las crecientes y las menguantes y las oscuras. Y eso nos da mucho poder, porque aprendes a aceptar tus diferentes facetas, formas, ¿sí?, y a transitarlas, ya seas como mujer desde tu ciclo menstrual, ¿sí?, o ciclo lunar, porque hay mujeres que ya no tienen su matriz, su útero, pero ya seguirán siendo lunares toda su vida y su lunación siempre estará ahí, incluso después de la menopausia, que ahí después tendríamos que hablar de otros temas que igual aquí se los asociaré a esta clase en la ventanilla o la parte de materiales anexos. Entonces estos Esbat, que son también celebrados dentro de otras tradiciones, nos permiten conectarnos con los misterios lunares y el disfrute de la existencia cíclica, no desde la existencia lineal del tiempo, lineal del dinero, lineal del poder, no, cíclica, a veces arriba, a veces abajo, a veces muy bien. Es más, tu cartera misma, sí, tus finanzas son como la luna. Realmente desde una sanidad así tendrían que ser. Porque si siempre estamos sobresaturados de recursos, perdemos gratitud hacia la existencia y los damos por un hecho, entonces no los valoramos. También los procesos de enfermedad son como las lunaciones. Si siempre estuviéramos como la luna llena, brillantes de salud, no podríamos disfrutar esa salud porque no tendríamos una realidad cromática o hacia dónde compararla y por lo tanto cómo valorarla. Amor, dinero, salud tienen que ver con la ciclicidad. Nos hace sentir mal la idea de que, es que a veces ando pues que aprende a salir de tu luna oscura dejándote guiar por las fuerzas. Pero pues cuando estamos eclosionados en una línea recta que no nos deja jugar el círculo de la vida, nos quedamos evidentemente estancados.
¿Cómo ves esto de las lunaciones? Es algo interesante. Hasta aquí voy a dejar esta parte de las lunaciones y les dejaré, como les he repetido, un poquito de materiales anexos que son externos y algunos internos al curso. Sin embargo, enfatizo que todas estas clases son únicamente, ¿sí?, para este grupo de personas y para este curso. Ahora pues, esa es la rueda lunar, pero hay una rueda de la Tierra, que también en algunas estaciones le llaman la rueda solar, y tiene que ver con los 4 tiempos y los 8 tiempos. Lo describo de forma fácil y también muy escueta, porque aquí sí nos aventaríamos o tardaríamos mucho tiempo, porque es parte ya de una formación más profunda a nivel devocional. Sin embargo, también les voy a dejar, ¿sí?, una serie de materiales que hablan un poquito de cada sábado. La rueda del año, la rueda solar, tiene sus orígenes en el entendimiento que hay 4 grandes transiciones climatológicas en la mayoría de las partes del mundo. ¿Sí? Estas transiciones nosotros las conocemos desde pequeñitos, pero nos hemos desconectado de ellas y de pronto tenemos naranjas en verano. ¿Sabes lo que te decía del supermercado y cómo no valoramos la vida cíclica? Pues resulta y resalta que estas 4 estaciones son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Esta representación, ¿sí?, en la mayoría de las tradiciones paganas es muy válida y está presente en los solsticios y en los equinoccios. Tema también muy profundo a tratar, pero básicamente nos dice que hay transiciones en donde la Tierra, ¿sí?, entra en diferentes etapas en donde la Gran Madre Diosa nos da a sus hijos e hijas diferentes procesos de vida. Y estos diferentes procesos de vida, al igual que las lunaciones, tienen que ver con la muerte, la vida, el renacimiento, la transformación. Vida, muerte, renacimiento, transformación. Y básicamente en la primavera la tenemos asociada a todas las diosas vírgenes, ¿sí?, a las diosas doncellas y a las diosas principalmente que tienen que ver con la floración. Dentro de los mitos eleusinos, ¿sí?, y los cultos eleusinos, encontramos que Prosperina Perséfone, pues está feliz con su madre, la madre tierra, ¿sí?, que es Demeter, y el mito describe las estaciones del año. Entonces, cuando ella se va alejando de su madre, y va a los prados, y ve las flores, y tienes, ¿cómo te diré?, como esta curiosidad por el mundo, su madre se pone un poco triste, y entonces se generan una serie de sucesos, sí, que son los ritos eleusinos, no los puedo tocar aquí, son muy extensos, pero básicamente explican las estaciones en función de un proceso en donde la madre se separa de la hija y se crea el invierno o el primer invierno de la tierra. Está feliz, es la primavera, ¿sí? Está radiante, sí, está apasionada, está disfrutando, y viene el verano, que tiene toda esta carga sexual y esta carga de felicidad. Luego viene una parte en donde tenemos que empezar a descansar, y los árboles empiezan como a soltar sus hojitas, y empiezan a caer en un sueño que parece que los mata en los inviernos, pero que simplemente los tiene guardaditos, sí, en sí mismos, para poder renacer o reverdecer en la primavera. Esa es la historia de nosotros también, de nuestras relaciones personales, de nuestro trabajo mágico, de nuestros caminos sobre esta tierra. Y la diosa en este símbolo del árbol, porque la diosa en muchas tradiciones es el árbol de la vida, pues representa el árbol florido, sí, o lleno de frutos, el árbol gozoso del verano, sí, o lleno de calorcito, el árbol, sí, que deja partir sus hojas y suelta amorosamente lo que no tiene que cargar, y el árbol que se guarda en sí mismo en el frío del invierno.
Estos 4 tiempos, estaciones, también están asociadas, como ya dije, primavera, evidentemente es doncella, verano, ¿sí?, la sexualidad y la creación de la madre, otoño, ¿sí?, la sabiduría del soltar y el desapego de la anciana, y el invierno, el de la gran transformadora muerte-vida. Qué bonito que desde pequeños y pequeñas nos enseñaran que la vida y todos sus ciclos encarnan este gran misterio. Tal vez no sufriríamos tanto acerca de nuestras relaciones humanas, amorosas, nuestros ciclos de trabajo, nuestra salud y muchas otras cosas. En las tradiciones neopaganas, por influencia principalmente de la rueda del año de origen celta o indoeuropeo, tenemos 8 espacios que dividen y subdividen, ¿sí?, esta rueda estacional. Quizá el que podamos empezar pues es por el invierno, ¿sí?, que pues es el Yule. Y aquí las celebraciones de los días sagrados de la tierra son importantes, no porque nos transformemos en puristas u ortodoxos, que es lo menos que queremos en una tradición centrada en diosa, y no ser como esas religiones que se mantienen yendo a todos sus fiestas de santos y todas las fiestas de las parroquias o de las iglesias y todas las fiestas que organiza la congregación religiosa. Porque podríamos caer simplemente en la práctica hueca de una festividad que no se comprende a nivel místico. ¿Cuánta gente que practica alguna tradición centrada en el Jesús Cristo, porque hay muchas, no únicamente la catolicidad y una sola forma de cristiandad, hay muchas subdivisiones, realmente entenderá el significado que dice tener la Navidad para ellos? ¿Y cuántos la celebrarán simplemente porque es un día bonito para dar regalos y consumir un montón de alimentos ricos? ¿Me explico? Lo mismo pasa dentro del neopaganismo, la Wicca y la tradición de la diosa y otras respecto a celebrar los sabbats, ¿sí?, o las fiestas de la rueda del año. Podemos caer en un vacío prácticamente místico y caer en pura liturgia y en puro ejercicio ritualístico sin ningún tipo de valor. Y no hay nada más horrible, creo yo, que en una práctica espiritual que pretende ser realmente una práctica espiritual, caer en los rituales, ¿sí?, con muchas vestiduras y desnudos de sentido. No le veo mucho caso, ¿sabes? Pero ese es mi punto de vista. Entonces, como cualquier religiosidad, espiritualidad y ejercicio devocional, tendríamos que saber más o menos a dónde le estamos ejerciendo la energía, hacia dónde la estamos llevando en cada sábado o cada fiesta estacional o fiesta de la rueda de la vida. Como ya les dije, Yule generalmente es representado y es celebrado en la mayoría de los países, principalmente en el hemisferio norte. Hay adaptaciones para la rueda del año en el hemisferio sur, y en estas pues adaptaciones la gente tiene que adaptarse, no porque sea lo correcto o no lo correcto, han sido las formas porque tenemos calendarios diferentes, es diferente el clima del hemisferio norte al hemisferio sur, o sea, hay como adaptaciones, ¿no? Pero básicamente la mayoría de las adaptaciones más centradas en las culturas indoeuropeas pues están en el norte y por lo tanto, sí, la mayoría de las ruedas vienen, sí, orientadas al norte. Ahora pues, en el Yule, sí, que generalmente es el del 20-21 de diciembre, estamos celebrando, sí, algo muy bonito, porque estamos celebrando el renacimiento del sol. Venimos partiendo de una parte en donde el descenso hacia el mundo de los muertos ha dejado a la diosa en el estado frío o en el estado del mundo bajo. Entendido, y lo estoy hablando de formas generales porque no me voy a centrar en una tradición o línea específica de diosa o de paganismo. En este sentido, el Yule
viene a celebrar cómo gana la luz sobre la sombra, pero no en este rollo de ganar de la luz es buena y la sombra es mala, no, simplemente volvió a nacer, o sea, simplemente vuelve a existir, y esta luz trae la promesa de que el invierno empieza a derretirse y este invierno pues no va a ser eterno. Después nosotros tenemos como una serie de usanzas, ¿sí?, que se parecerían mucho a la Navidad de Occidente, pero que no tienen el mismo sentido. Para muchas personas el Yule es muy bonito porque tiene que ver con la esperanza, con lo nuevo, con las velas, con cosas muy lindas, ¿sabes? Pero creo que a nivel de tradición agrícola estacional, su principal objetivo es decirnos que tanto a nivel espiritual como a nivel físico, que en nuestra senda están totalmente unidos, ¿no? Creemos esto es cuerpo, esto es emoción, esto es físico, esto no es físico, esto es etérico. O sea, son formas que hablamos para escribir, pero todo es un campo mórfico de vibración, campo mórfico de vibración, ¿sí? Matriz de la Gran Madre, el cuerpo de la Gran Madre, y cada quien vibramos en, ¿sí?, una frecuencia específica que nos permite decir que eso es materia o que eso es más sutil o más denso. Pero pues todos estamos renaciendo en esta fecha. En este renacimiento, ¿sí?, se nos dice, después de la sombra siempre viene la luz. En el Imbolc, ¿sí?, que generalmente es el 2 de febrero, pues aquí la luz creciente ya no nada más nació, ¿sabes? Ahora se está expandiendo, ¿sí? Aquí generalmente se celebran con muchas velitas o sí, se conmemora con muchas velas, fuegos u hogueras, entendiendo, ¿sí?, que hay que tener mucho cuidado a nivel tanto ecológico como físico, ecológico como de seguridad, cómo utilizamos nuestras velas, ¿verdad? Generalmente en esta parte del año la expansión de la luz es lo que se va a como enfatizar. Hay muchas diosas en diferentes tradiciones que son altamente lumínicas, ¿sí? Nosotros podemos asociar la diosa que más nos parezca pertinente según nuestra devoción, o la figura que más nos parezca pertinente según nuestra tradición. Sin embargo, el énfasis de la luz y la expansión de la misma, que también es un símbolo de la conciencia, es lo que podría como describirse en esta estación. En el Ostara, ¿sí?, generalmente lo celebramos entre el 19 y 22 de marzo, pues tenemos que ver algo muy diferente. Aquí incluso tiene el nombre de una antigua divinidad y tiene que ver mucho con las flores, ¿sabes? Y tiene que ver mucho con los perfumes de la tierra. Y tiene que ver mucho, ¿sí?, con el aspecto grácil, doncellesco de la diosa. Aquí, por ejemplo, en algunas tradiciones como la Valonia, o en algunas tradiciones como el chamanismo de la diosa, pues estamos invocando a Perséfone, a Coré, ¿sí?, a la doncella, porque ella está en su estado más expansible. ¿Cómo es el clima en este tiempo? Entonces este clima nos está describiendo el humor, ¿sí?, el carácter, ¿sí?, el sentido de la diosa. Después saltamos en la siguiente fase, el siguiente Sabbat, al Beltane o Baltane, ¿sí?, que es el 1 de mayo. Es una festividad muy con mucha publicidad, por así decirlo. Y aquí es más hacia la maternidad, sí, pero también hacia la sexualidad. Es una fecha altamente erótica en donde la tierra entra en un estado, vamos a decir, extiático, donde hay gran reproductividad tanto en los animalitos como también en los deseos sexuales de las personas. Y la tierra, ¿sí?, disfruta a través de los ritos que tienen que ver con el placer y el amor. Y recuerden bien que todos los actos de placer son mis rituales.
Así dice una parte de la carga de la diosa. Entonces después venimos, ¿sí?, a esta parte, ¿sí?, donde es el solsticio de verano, generalmente entre el 19 y 23 de junio. Y aquí pues es algo como muy bonito, y en muchas mitologías, obras literarias, novelas, pues es esta imaginería del sueño de una noche de verano, ¿sabes? Aquí tenemos una relación erótica complaciente con la tierra y el mundo. Esta celebración nos permite entender que los fuegos han nacido, se han expandido, se han disfrutado, se han compartido en Belteno, se han compenetrado, ¿sí? Y aquí es justo la mitad del año, en donde estamos en contraparte del Yule. Entonces esta contraparte, no únicamente a nivel circular, sino también evidentemente a nivel de fechas, días, nos va a acercar a la parte oscura del año. Y esta parte oscura del año pues va a representar un descenso de la diosa, ¿sí?, a las formas que podríamos llamar sí oscuras, pero no malas. Cuando nosotros decimos oscuridad no tiene nada que ver con la maldad, sino con la fuerza polar, ¿sí?, de la divinidad que permite el equilibrio. Porque de ahí vamos a saltar a Lamas, que generalmente es el 1 o 2 de agosto, depende de la práctica de cada persona. Y aquí pues estamos como con el tema de los frutos, de que nos ha entregado la tierra después del solsticio, el solsticio de verano. Vienen las cosechas, viene la fertilidad, viene la ricura de los frutos, vienen las espigas abiertas, vienen los panes, viene básicamente, ¿sí?, la celebración de la entrada oscura del año, donde estamos recogiendo los frutos, sí, que el fuego y la fusión sexual creativa ha provocado. Entonces, en este Lamas, ¿sí?, nosotros vamos como también pensándonos en, bueno, ¿y qué habré, sí, generado con mi fuego creativo desde el Yule, pasando por el Imbolc, sí, danzando en el Ostara, compartiéndolo, uniéndolo, transformándolo en el Beltane, y en este verano medio, solsticio de verano, cómo lo llevé a Lamas para que me diera algo. Entonces aquí es cuando la gente dice, uy, ¿por qué me está yendo así? Bueno, es que esta rueda también describe los procesos de merecimiento, abundancia y conexión con eso que entendemos como el merecimiento. Porque, pues, tus frutos serán congruentes, ¿sí?, a tus acciones. Entonces aquí vienen los primeros frutos, la primera cosecha, y venimos a Mabón, donde la cosecha, ¿sí?, está a full o está llena, y nos empezamos a preparar para el invierno de censo. No tanto el invierno en el sentido todavía como muy climatológico, porque estamos hablando del 21 al 24 de septiembre. Ahí dispensen, ahí disculpen si ando un poquito errado con las fechas. Sí es 21 al 24 de septiembre. Y el Mabum es muy importante en el sentido porque también tiene esta connotación que tiene que ver con el Día de Acción de Gracias asociado, ¿sí?, o el Día de Acción de Gracias de las brujas, porque sí se dan gracias por las cosechas y por todo lo que es estos tránsitos solares nos han permitido recibir de la Gran Madre Tierra, tanto a nivel material como en otros niveles, y nos prepara como para hacer reservitas, vamos a decir, para la parte de la muerte, sí, o el año nuevo de las brujas o de las hijas e hijos de la diosa, que es el Samhain o el Samhain, sí, que es el día, pues, de las brujas, bien conocido por la tradición de Halloween, sí, en donde, pues, la diosa ha descendido hasta los mundos más bajos para conocer los procesos de descomposición, oscuridad, muerte, pérdida, para reencontrarse.
Porque hay que entender, por ejemplo, que en algunos cultos mitos, sí, como el mito de Inanna tiene que descender hacia el inframundo para poder conocer a su hermana oscura y realmente transformarse en la diosa, sí, completa, amorosa, que ella es. Pero para eso tenemos que bajar las escaleras hacia el mundo de abajo. Y después del Samhain vendrá el renacimiento transformado y evidentemente evolucionado, ¿sí?, de una nueva rueda del año a nivel espiritual y una nueva rueda del año también a nivel colectivo. Entonces, de ahí que hablar de ecopaganismo, ¿sí?, tradiciones de la tierra, agrícolas, que tienen que ver con volver al sentido de la lunación, al sentido estacional de las 4 estaciones o 4 direcciones, y al sentido, evidentemente, de estas 8 festividades Sabbath, que evidentemente aquí nada más nombre, vamos a decir como en un leve, nos permite entender que esta tradición no puede estar separada de la observación de los ciclos de la tierra. No es una tradición de los libros. No es una tradición mayoritariamente que se busca en los libros. Se puede investigar, se puede nutrir uno, y sí está muy bien, como ya lo decía, por sostener los respetos y la tradición. Pero no serviría de mucho entrar en discursivos teológicos y teológicas si no hay una comprensión mística del tránsito de las estaciones, de las lunaciones, de los ciclos de vejez, de enfermedad, de muerte, de vida, de parto, de menstruación, porque la menstruación es la luna dentro de las mujeres, hay que entenderlo, Entonces, las mareas, ¿sí?, cómo suben y cómo bajan, los soles diferentes, o el mismo sol con diferentes brillos a lo largo del año, la luna cuando está escondida, la luna cuando muestra toda su cara. Ahí está diosa, está en ti, está en el flujo de tu sangre, en tu aliento, en tu respiración, en la manzana que estás mordiendo, en la piel del amado o de la amada que estás acariciando. Está en los brazos de tu madre y también, ¿sí?, en las risas de tus hijos e hijas, que pueden ser tanto físicos como espirituales. Está también en el maullido, sí, de algún familiar gatuno, en el ladrido de algún familiar canino, en el aullido de los lobos, en las plumas de las lechuzas y de los cuervos. El gran misterio de la Gran Madre, de la diosa inminente, siempre está presente en eso que llamamos la naturaleza.